Dios es un Dios de proceso, porque es que es en el proceso que Él te moldea, que Él forma su carácter en ti. Y es bien necesario. Y tal vez ustedes digan, pero duele mucho. Sí, duele mucho, pero nosotros tenemos que aprender a que Dios nos examine, nos pueda enseñar qué son las cosas que tienen que morir en nosotros, qué son las cosas que Él quiere poner, qué son las cosas que Él quiere quitar, que nosotros tenemos que rendir. No siempre es cómodo, pero sí vale la pena. Muchas veces, ¿verdad?, las personas se encuentran pasando por el mismo proceso una y otra vez. Se encuentran dando círculos, ¿verdad?, en un desierto y se preguntan por qué no salgo de ese círculo, por qué no salgo de este desierto, por qué mi pareja sigue en lo mismo. Es porque no ha decidido abandonar, apartarse de ese pecado. Somos un matrimonio que el Señor restauró y levantó, y damos testimonio del poder de Cristo, restaurador de Cristo, lo que Dios puede hacer en un matrimonio. Nosotros somos testimonio y ejemplo por su gracia. Solamente fuimos dos personas que nos dejamos procesar por el Señor en tiempos, ¿verdad?, difíciles, cuando todo parecía que no se podía. Nos aferramos al Señor, a sus promesas, y el Señor lo hizo, y por eso estamos aquí. Y ya llevamos 2 años con Restaurado, y esperamos seguir siendo de bendición para todos. Sí, y para los que no saben, ¿verdad? Y que quizás no nos conocen a fondo tanto como las personas que nos vienen siguiendo desde el principio. Mi esposa estaba hablando que nosotros somos un matrimonio restaurado por el amor y la gracia de Dios. Y es precisamente por la razón por la cual Dios, ¿verdad?, nos puso en el corazón hacer esta página, para ayudar también a personas que estuvieran pasando por procesos difíciles, matrimonios, parejas que estuvieran pasando conflictos, problemas personales, separaciones, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos por esto. Dios nos ayudó a nosotros. Y es bien interesante, ¿verdad?, que en medio de nuestro proceso, en medio del proceso que nosotros pasamos, que tenemos el testimonio en nuestra cuenta de YouTube, lo puedes ver, ¿verdad? Y vas a conocernos aún más a fondo si no has visto este video. En medio de ese proceso que nosotros pasamos, nosotros pudimos aprender una cosa, y fue confiar en Dios. Amén. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en el proceso, en el dolor, en el que esa persona no está ahí, o en que quiero arreglar las cosas en mi tiempo, a mi manera. Y muchas de las veces no trabaja de esta manera. Diría yo que en todas las ocasiones no trabaja de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios, ¿verdad?, une a dos personas que pasan por un proceso muy difícil, hay algo que tiene que suceder en cada una de esas personas. Y es una restauración, es una sanidad interior, para que pueda Dios, amén, obrar en cada uno de estas dos personas y hacer algo nuevo. Entonces, significativamente, ¿verdad?, es importante que nosotros como personas, si tú estás pasando por un proceso que quizás, ¿verdad?, nosotros pasamos también en el pasado de la misma manera, si tú estás pasando por un proceso, enfócate en las cosas correctas. Enfócate en que Dios pueda obrar en tu vida. Enfócate en que Dios pueda sanar tu corazón. Enfócate en que Dios pueda hacer la obra perfecta en ti a través de su Espíritu Santo, para que tú veas cómo, enfocándote en Dios, enfocándote en lo correcto, enfocándote en las cosas de arriba, Dios va a obrar, Dios va a abrir camino, Dios va a restaurar a tu persona, ¿verdad?, a ti, y va a restaurar también a tu pareja, pero todo en el tiempo correcto de Dios. No podemos apresurarnos en los planes y en los tiempos de Dios, porque hay procesos que tenemos que pasar, y los procesos que tenemos que pasar están diseñados para que Dios pueda forjar el carácter de Él en nosotros. Entonces, cuando nosotros tratamos de adelantarnos al tiempo de Dios, porque nosotros queremos, ¿verdad?, estar con esta persona que amamos, entonces lo que estamos haciendo es interviniendo en el perfecto plan de Dios para nuestra vida. Por eso la importancia de permitir que Dios sea quien obre en su tiempo, a su manera y a su disposición en la vida de nosotros,
para que el propósito de Dios pueda ser cumplido y su Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Amén. Curiosamente, en este fin de semana, ¿verdad?, fuimos a un culto donde el predicador hablaba de paciencia. Algo que nosotros, que nos hace muy difícil ejecutar cuando estamos pasando procesos, situaciones difíciles que todos pasamos. Nosotros no somos mejor que nadie, todos pasamos por situaciones. Creemos en el Dios de las promesas porque Dios es un Dios de promesas, están en la palabra, Dios no cambia, no puede mentir y Dios es fiel. Dios no nos debe a nosotros absolutamente nada, pero Él le place darnos todo. Por medio de la sangre de Jesús nosotros podemos tener victoria y ver victoria en nuestras familias y ver victoria en nosotros. Pero muchas veces queremos el Dios de la promesa y nos desesperamos y no entendemos que Dios es un Dios de procesos también. Porque una promesa sin procesar un corazón, sin moldear un carácter, sin establecer prioridades en nuestra vida, que eso lo aprendemos con los procesos, es peligroso. Es peligroso porque nosotros tenemos que darle nuestra primicia a Dios en todo. En nuestro tiempo, en nuestras finanzas, siempre decimos esto porque es muy importante entender que le tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Y Dios busca lo que es nuestro primado en todo. Entonces, a través del proceso es que nosotros podemos conocer a Dios, sensibilizarnos a Él. Cuando seamos honestos, cuando todo está bien en nuestra vida, nosotros no buscamos a Dios de la misma manera. Nosotros pasamos por un proceso y le podemos decir que gracias a este proceso duro, difícil, doloroso, desesperante, porque todo el mundo sabe que cuando uno está en un proceso no es fácil y muchas veces se desespera, pudimos crecer en Dios. Pudimos tener una relación, establecer el altar, arreglar el altar de nosotros. Y eso fue lo que a nosotros trajo victoria en nuestra vida. Enfocarnos en lo que teníamos que enfocarnos primero. Y éramos cristianos cuando pasamos este proceso. Pero aún así habían cosas que habían que arreglar. Y es a través del dolor, es a través del desierto, es a través de esos momentos difíciles que podemos conocer a Dios en unas áreas, ¿verdad? Y podemos trabajar y sensibilizarnos en áreas de nuestro corazón que tal vez no habíamos rendido antes. Entonces, Dios es un Dios de promesas, sí, y las cumple, pero no podemos brincar el proceso. Por más que queramos, por más que queramos apretar el botón y darle para el frente a la historia, no. Dios es un Dios de proceso, porque es que es en el proceso que Él te moldea, que Él forma su carácter en ti. Y es bien necesario, y tal vez ustedes digan, pero duele mucho. Sí, duele mucho, pero nosotros tenemos que aprender a que Dios nos examine, nos pueda enseñar qué son las cosas que tienen que morir en nosotros, qué son las cosas que Él quiere poner, qué son las cosas que Él quiere quitar, que nosotros tenemos que rendir. No siempre es cómodo, pero sí vale la pena. Sí vale la pena. Nosotros pasamos el proceso, fue difícil, fue desesperante, a veces se veía largo, imposible, pero permanecimos agarrados de Dios. Amén. Y solamente enfocándonos en Él, en lo de arriba, es que nosotros luego pudimos ver que todo fue cayendo en su lugar. Interesantemente la palabra, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3 dice que nosotros, ¿verdad? Pongamos la mira en las cosas de arriba. Y lo estoy diciendo en mis propias palabras. Lo puede buscar, Colosenses 3. Y estamos hablando de enfocarnos en Dios en el proceso, en poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios en medio del proceso, para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda hacer, para que Dios pueda forjar el carácter de Él en cada uno de nosotros. Y vamos a ver, ¿verdad?, la mano de Dios obrar. Pero no tan solamente nosotros debemos, ¿verdad?, como dice en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba. No tan solamente debemos hacer esto y las cosas se deben quedar ahí. También nosotros tenemos que tomar una acción.
¿verdad? Y la acción que nosotros estamos hablando lo vemos más siguiente en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 5. Dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí esta palabra lo que está hablando en arroz y habichuela es que tú tienes que literalmente apartarte de todos los deseos de la carne. Tienes que apartarte de toda la malicia, de toda la inmundicia. Tienes que apartarte de toda fornicación, de toda impureza. Todo lo que te aparta de la presencia de Dios. Todo lo que te aparta, amén, de lo que es lo correcto, la santidad de Dios. Y dice aquí pasiones, hasta pasiones desordenadas. Muchas veces, ¿verdad? Las personas se encuentran pasando por el mismo proceso una y otra vez. Se encuentran dando círculos, ¿verdad? En un desierto y se preguntan por qué no salgo de ese círculo, por qué no salgo de este desierto, por qué mi pareja sigue en lo mismo. Es porque no ha decidido abandonar, apartarse de ese pecado, no ha decidido dejar la fornicación, no ha decidido dejar las pasiones desordenadas, no ha decidido dejar esa fornicación, la impureza, los malos deseos, la avaricia. Todas estas cosas hacen que nosotros nos mantengamos sumergidos en el pecado. Entonces, cuando una persona se mantiene sumergido en el pecado, es imposible que Dios pueda obrar, es imposible que Dios pueda restaurar, es imposible que Dios haga su perfecta voluntad y su propósito, aunque es perfecto y se va a cumplir, créannos que se va a retrasar. Por eso la importancia, por eso una cosa, ¿verdad? Que importante, esas dos cosas van de la mano, el enfocarnos en Dios y el apartarnos del pecado. Porque precisamente eso fue lo que yo pasé. O sea, nosotros pasamos este proceso, pero cuando yo caí, yo tuve que reconocer mi pecado, enfocarme en Dios y apartarme de él. Entonces, de esta manera fue que Dios pudo obrar en nuestras vidas. Dios pudo obrar en mí. Dios me pudo libertar. Dios me pudo literalmente separar para él y forjar su carácter en mí. Pero tuve que tomar una decisión. Tuve que literalmente apartarme y retomar, ¿verdad? Y rehacer ese altar familiar, ese altar personal. Esto es algo que conlleva. Esto es algo que conlleva. Esto no es fácil, hermano. Nosotros le estamos hablando, no es fácil. Esto es una lucha interna, es una lucha espiritual. Y nosotros debemos luchar esto, pero debemos apartarnos de todos esos deseos de la carne, de todas esas cosas que lo que quieren es mantenernos ocupados y desenfocados en las cosas de Dios. Amén, definitivamente. Muchas personas se desesperan porque ven el proceso como soledad. Y no podemos ver el proceso como soledad. Sabemos que hay parejas que a veces tienen que separarse porque es lo más correcto o lo más saludable en el momento. Hay parejas que no se separan y pasan el proceso juntas. Pero en la mayoría de los casos, en la experiencia que tenemos, ¿verdad? Tratando con parejas, hemos visto que en muchos de los casos Dios permite que haya una separación para que puedan organizarse muchas cosas. No vean el proceso como soledad. No lo veas como soledad, porque si tú estás con Dios, primero que Dios está contigo. Velo como un momento de intimidad con Dios, un momento de restauración interior, de sanidad interior, porque muchas veces nos desesperamos porque pues extrañamos, amamos, queremos tener nuestra pareja, pero hay que ser sabios y entender que muchas veces el estar juntos no es lo correcto cuando seguimos teniendo las mismas cadenas, siguen teniendo los mismos problemas. Entonces no podemos regresar a una relación así. No podemos empeñarnos en tener una relación que sigue teniendo puertas abiertas, escapes ¿verdad? De que no están bien. Entonces lo importante es coger el tiempo de soledad, que no le llamemos soledad, un tiempo de intimidad con el Señor, porque
en esos momentos es que Dios puede sanarte, Dios puede mostrarte, Dios puede darte guianza, aprender a escuchar la voz de Dios. Eso nos salva a nosotros tanto y tantas errores, tantos pasos al aire. No podemos caminar sin la voz de Dios. Necesitamos hacernos amigos de Dios cada vez más. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Si tú tienes una palabra de Dios de que Dios va a restaurar tu familia, tú tienes ya una base. Pero hay personas que ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios, ni siquiera saben qué es lo que va a pasar con su matrimonio, porque no tienen esa aseguranza, no tienen esa guianza, no tienen ese alumbramiento del Señor, ese discernimiento de qué Dios es lo que va a hacer. Recuerden que Dios es poderoso y Él puede levantar de cualquier ceniza, Él puede hacer cosas maravillosas, pero no todos los corazones se van a rendir al Señor. Entonces, por eso es que a veces pasan, ¿verdad?, los divorcios, pasan las separaciones, porque tal vez alguien esté dispuesto a luchar, pero la otra persona no. Entonces, eso limita a Dios, no porque Dios no pueda, sino porque la persona no se lo permite y Dios no obliga a nadie. Entonces, ¿por qué es tan importante en este momento de intimidad, cuando te encuentras solo, ¿verdad?, estar con el Señor y aprender a escuchar a Dios? Aprender a conocer al Señor, enamorarte de Dios, porque no es solamente venir a buscar su voz, es venir a conocerlo a Él y vivir de acuerdo a como Él quiere que sea su voluntad en tu vida, para que entonces tú no estés dando pasos en falsos y puedas caminar direccionado. Eso te ahorra muchísimo problema, porque Dios en su soberanía sabe qué corazón se va a rendir a Él y qué corazón no. Entonces tal vez tú estás dispuesto, pero aquella persona no. Entonces tú necesitas una palabra de Dios. Tú necesitas saber primero cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es restaurar, pero tal vez hay una persona que no se va a dejar restaurar. Estamos en tiempos cruciales donde yo pienso que la gente que está, ¿verdad?, que no quiere nada que ver con el Señor, pues lamentablemente pues el Señor las va a tener que dejar, ¿verdad?, tomar su decisión. Pero por eso es bien importante que tengamos esa intimidad. Solamente en intimidad, en oración, tú comienzas a escuchar a Dios. Tú comienzas a conocer su voluntad para tu vida. Porque quisiéramos nosotros decirle a todo el mundo cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero eso es algo que Dios te revela a ti, ¿verdad? Y te confirma, te puede confirmar, pero es muy importante que sepamos cuál es la dirección que Dios quiere que tomemos. Y entender, ¿verdad?, que no porque estés con esa persona significa que Dios los va a restaurar. Hay otro factor, y es el perfecto plan de Dios. Si Dios, ¿verdad?, quiere una vida con otra persona que Él escogió para ti, créeme que si tú estás tratando de vivirte por otra persona que estás enamorada y no es la idónea, la ayuda idónea que Dios creó para ti, créeme que estás luchando en contra del plan de Dios. Ese es otro factor, y esto es otro, como quien dice, esto es otra prédica aparte completamente. Porque hay personas que están enamoradas de la persona equivocada, pero todo vuelve a lo que Melissa estaba hablando. El saber que Dios quiere para tu vida. El buscar, escuchar la voz de Dios para saber cuál es el propósito que Él quiere contigo, que Él tiene para ti. Para escuchar, para poder discernir, para poder seguir la dirección divina de Dios en cuanto a lo que Él quiere para ti. Entonces, puedes que te encuentres luchando con que tú quieres restaurar algo que Dios nunca unió. Y eso duele. Es algo que muchas personas no van a poder comprender o entender. Pero hay ocasiones, ¿verdad? Y no vamos a meternos de fondo en esto, porque esto es una caja de Pandora, hermano. Hay personas que se encuentran viviendo una vida con la persona errónea. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones por ellos mismos y decidieron unirse con estas personas por ellos mismos.
y decidieron casarse por ellos mismos, pero no era la persona que Dios tenía para ellos. Entonces, cuando pasa lo que pasa, que encuentran la persona idónea, ahí todo cambia, todo es diferente, todo funciona. Porque cuando Dios no une a dos personas. Escúchame, Dios une un propósito. Dios une a dos, pero para que sean uno. Dios une propósitos. Y no estoy diciendo que la persona con quien tú estás no es la persona que Dios tiene para ti. No me malinterpreten, no nos malinterpreten, no estamos diciendo esto. Pero quiero que entiendan, ¿verdad? Que hay una posibilidad, ¿verdad? Que hay personas que hayan tomado su propia decisión por su propia opinión, por su propia inteligencia, y hayan estado con una persona que no es la voluntad de Dios. Entonces hay personas que se embarcan, siguen luchando en contra de la marea, no trabaja la cosa y siguen en lo mismo, y Dios lo que te quiere decir es: tengo algo mejor para ti. No creemos, nosotros no somos pro divorcio. Creemos que Dios restaura las parejas que Él llamó y Él unió. Amén. Estamos hablando de eso. Parejas que Dios llamó y Dios unió. Si tú no sabes si Dios te unió con esa persona, si tú no sabes si fue Él o no, es tiempo de que busques la presencia de Dios. Busca escuchar su voz. Busca escuchar su palabra. Busca seguir su dirección. Él te lo va a revelar. Él te lo va a dejar saber. Pero quiero dejarlo ahí, porque esto podemos seguir aquí por otra hora más. Y quisiéramos, ¿verdad? Ser cortos de... Pero Dios es bueno. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú le busques. Dios quiere tener una intimidad. Dios quiere tener algo personal contigo. Él quiere revelar el propósito que Él tiene para ti. Su voluntad es perfecta. Su propósito es perfecto. Si Dios prometió y Dios lo unió, Dios los va a restaurar. No importa lo que haya pasado, no importa que se haya ido con otra, que se haya ido con otro, si está en otra nación, si está en otro pueblo, otro estado. Si Dios fue quien los unió, créenos, tengan la certeza que Dios los va a restaurar. Amén. Pero busquen su dirección. No se dejen llevar por nosotros. Déjense llevar por la voz del Espíritu Santo. Amén. Que Dios quiere para su vida. Pero en su presencia, en una búsqueda continua, Dios le va a revelar su propósito, sus planes. Sí, la voluntad de Dios es clave. No podemos caminar sin ella. Si venimos a ver, yo pude haberme divorciado cuando mi esposo me falló y me fue infiel, ¿verdad? Porque hay personas que me decían: tú puedes, porque bíblicamente la persona, si es por infidelidad o abandono, tú puedes, por fornicación, tú puedes divorciarte. Pero esa no era la voluntad de Dios para mí. Y la voluntad de Dios no es que la gente se divorcie. No nos malentiendan, pero Jesús habló de eso en la Biblia. Y eso es bíblico, Es bíblico. Pero Jesús habló, ¿verdad?, sobre eso cuando habló de Moisés, que dio carta de divorcio por la dureza del corazón de las personas. Han habido casos donde Dios ha permitido que la persona no quiere ser restaurada, pues Dios le permite a la otra persona, ¿verdad?, continuar, y más adelante le ponen una persona. Y podemos dar un ejemplo como lo es Yesenia Adén. Exactamente. Vemos que está con otra persona y se casó con otra persona, pero para los que saben el proceso que ella pasó, pueden entender las cosas como ella lo está mencionando, como pasó todo. Exacto. Amén. Pero ¿por qué yo no me divorcié? No me divorcié, que lo pensé, sí lo pensé. Porque cuando uno está herido y uno está molesto, uno piensa muchas cosas. Pero antes de que pasara el proceso, ya Dios nos había dado una palabra a ambos. Y nos había hablado que nos iba a pasar por un proceso de restauración. No sabíamos qué era lo que iba a pasar. Pero Dios ya había dado una palabra y la había confirmado y requete confirmado. Porque eso es lo que me gusta de Dios. Dios no nos deja en el aire. Pero para nosotros tener dirección necesitamos buscarle, necesitamos atesorarlo, necesitamos realmente tener una intimidad con Dios, y Él te va a dejar saber su voluntad.
Entonces me duele mucho que hay muchas personas que ni siquiera tienen eso. Por eso nosotros siempre le vamos a aconsejar, busca la dirección del Señor, porque eso es clave. Nosotros podemos querer muchas cosas, tener muchos planes, pero los planes de Dios son mejores. Si yo no llego a tener esa palabra, si yo no llego a tener esa confirmación de Dios, tal vez yo no estuviera aquí. Tal vez hoy no estuviéramos ayudando a muchísimas parejas. ¿Por qué? Porque tal vez hubiese dado pasos en falso por no haber tenido una dirección del Señor. Y eso es lo primero. Lo primero y la base es esa. Porque se te van a presentar situaciones donde no vas a saber qué hacer. Muchos de ustedes no saben qué hacer. Pero lo importante es arreglar tu altar, poner al Señor primero, conocer a Dios, buscarle, enamorarte de Él. Él es hermoso, Dios es precioso. Y no es difícil enamorarse de Él. Y luego con el tiempo crecerá su relación y puede darte su voz. Puede hablarte de muchas maneras para que no camines a ciegas. Amén. Amén, amén, amén. Yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Llegó esta transmisión. Los puntos importantes que tocamos el día de hoy. Mantener nuestra vista en las cosas de arriba, enfocados en las cosas de Dios, apartarnos del pecado, de los deseos, ¿verdad? Inmundos, depravados, de fornicación, todos estos deseos, todas estas cosas malas, apartarnos, deseos desordenados, apartarnos de todas estas cosas y sobre todo buscar, escuchar la voz de Dios y saber que Él quiere para nosotros. Es lo más importante. Enfocados en Dios, apartarnos del pecado y buscar su presencia, buscar su dirección, escuchar su voz. Esas cosas son las cosas más importantes para uno poder salir hacia adelante y ver, ¿verdad?, el propósito de Dios cumplirse en cada uno de nuestras vidas. Recuerden siempre que el propósito de Dios es perfecto y siempre se cumplirá. Aunque se tarde, la promesa será cumplida. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Será, ¿verdad?, hasta la próxima en una nueva transmisión. Les amamos y gracias por todo su apoyo. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Es más que una bendición poder ayudarle y estar aquí, compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos.